Shabbat Shalom, queridos amigos, bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en nuestra clase de los sábados. Hoy vamos a estudiar la parashá Kitetse, que dice así: cuando salgas a la guerra sobre tus enemigos y que el Eterno los entregue en tu mano y que tomes cautivos y que entre ellos veas a una mujer hermosa y que la desees, la tomarás por mujer, la llevarás a tu casa, ella se rasgará sus cabellos y se cortará las uñas, se quitará su vestidura de cautiverio, se quedará en tu casa y llorará por la pérdida de su padre y su madre durante un mes entero. Quítese quiere decir salir. Pero la dirección que nos da la Torá es muy precisa e importante. La dirección es Milhamá al Oiveja. Se puede traducir salir a la guerra contra tus enemigos, pero al Oiveja quiere decir salir a la guerra sobre tus enemigos. En otras palabras, lo que nos quiere decir la Torá aquí es que debemos estar convencidos que nada puede vencernos cuando vamos a una guerra, porque es Dios quien nos acompaña. Y esta convicción nos da una fuerza de triunfo determinante. Y fíjense que esta es la base de las afirmaciones positivas, sentirse ya ganador, sentir que ya tú estás sobre tu enemigo y ya lo estás dominando. Y eso es lo que inicia el movimiento que extrae la energía del campo de las infinitas posibilidades. En otras palabras, lo que creemos es el principio de la realidad que creamos. Ahora quiero que vean por qué dar es un éxito garantizado. En la porción nos parece la palabra en amarillo unetano, que quiere decir entregar, ¿verdad? Cuando Dios le entrega a los enemigos en nuestras manos. Y lo que quiero que vean es que se escribe exactamente igual al derecho como al revés. Y eso nos está diciendo que dar y recibir es exactamente lo mismo. Es decir, siempre si damos, vamos a llegar a la TAF. Y recibir también nos lleva a la TAF. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Y esto es un secreto que se nos revela en víspera de Rosh Hashanah, porque la Torá nos da una fórmula, una ecuación para salvaguardarnos de esta guerra que literalmente la vivimos en carne, en hueso y en espíritu en Rosh Hashanah. Es una guerra literalmente en la que nos jugamos la vida y los bienes. Y eso es lo que sucede tanto en una guerra en el cielo como en la tierra. Y esto sucede en esta fecha tan importante llamada Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah se deciden tres cosas. Se decide quién nace o quién vive, quién trasciende o quién parte de este mundo, y además se decide la cantidad de sustento que recibiremos. Por eso la ecuación de Rosh Hashanah, la fórmula secreta, nos dice Teshuvah u tefila ve tzedaka, ma'avirim et roa hagetzera. Esto se traduce arrepentimiento, oración y caridad eliminan un mal decreto. Sedaká por caridad está mal traducida. Sedaká es justicia. Entonces,
serían realmente arrepentimiento, oración y justicia eliminan un mal decreto, porque la tzedaká no puede ser centrada solamente en la caridad. Tiene que ver en todo lo que tiene que ser otorgación, otorgantes. Entonces, son 3 decretos que se deciden en Rosh Hashanah, que recibimos en Rosh Hashanah, y tenemos 3 herramientas para moldearlos. Quiero que vean que estos 3 decretos corresponden a la tríada superior del árbol de la vida, que es en realidad el único árbol de la vida. En las dimensiones inferiores se encuentra el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vean cómo nos lo dice Génesis 2:7. Dice, y Dios Hashem hizo nacer en el interior de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y el árbol de la vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Cuál árbol estaba en medio del huerto? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Los dos estaban en el medio del huerto, pero ¿cómo es posible si hay un solo medio? El medio no son 2 puntos, el medio es uno solo. Los sabios del Talmud nos dicen que uno está dentro del otro. El árbol del conocimiento está dentro del árbol de la vida. El árbol del conocimiento es entonces nuestro tronco, la parte emocional, y el árbol de la vida es la parte en la que nuestra alma tiene injerencia, que es en el mundo intelectual. Y fíjense que nos los dice muy bien el texto. Dice, el árbol de las vidas, vean que en amarillo dice Ve'etz ha'haim. Hayá es en singular y Haim es en plural. El árbol de las vidas está en el medio del huerto. Ve'etz ha'haim. Betoja Hagan, dentro, en medio del jardín. Y dentro del árbol de la vida está el árbol del conocimiento. Pero ¿qué es primero? El bien y luego es el mal, mis amigos. Lo cual nos indica que el bien es producto del árbol de la vida y el mal es producto de la naturaleza, de lo que sigue por debajo del árbol de la vida. ¿Ok? Y eso ya lo vamos a entender. Entonces, en Rosh Hashanah, nuestra Neshama tiene entrada a toda la dimensión del árbol de la vida y es la única vez del año que esto sucede. De hecho, dice que durante los 2 días de Rosh Hashanah, nuestra alma está como suspendida en un limbo, en esta dimensión, eh, y que pues todo lo que hacemos está afectando el alma en esos 2 días. Por eso es muy importante la actividad que hacemos. Por lo tanto, mis amigos, no tenemos que decidir entre las 3 palabras de la fórmula, Teshuvá, Tefilá o Sedaká. Tenemos que ejecutar las 3 cosas en esos 2 días para tener un año óptimo. De las 3, la Sedaká es la más fácil. Y se trata de transformar la energía material en energía espiritual, abriendo el canal de Yesod. El canal de Yesod, vean que es el que está entre Yesod y Malhut, y el canal de Yesod está
liderizada por la letra Sadi. ¿Qué quiere decir esto? Que esto solo se abre a través de los actos de justicia. Es el canal de los justos. Por eso no es tan evidente conectar con Yesod o con la parte superior de Yesod. La sedaká, mis amigos, es un acto rápido y simple, pero revela una gran luz que nos sostiene en este mundo. De hecho, el sistema opositor o el sistema impuro llamado la Sitra Azarra conoce el poder de la sedaká y trata de bloquearnos la voluntad, imponiéndonos pensamientos o creencias que hoy en día son de orden colectivo, cultural, para que nuestro sistema racional actúe en contra del dar. Entonces, dar caridad entrena a nuestro subconsciente hacia el otorgamiento y además ayuda a superar a esa clipa colectiva que hay en contra del dinero y la escasez. Sin embargo, lo que abre o lo que produce teshuva en el aspecto material es el elevar Malhut a la Binah, es decir, aplicar la teshuva que es a través del diezmo. Les voy a explicar esto porque es supremamente importante. Malhut es la céfira 10, es la décima de arriba hacia abajo. Y en el nombre divino, Malhut está representado con la Hei, la última Hei, ¿verdad? Entonces, nosotros, cuando sacamos el diezmo, ponme el nombre de Dios, Dani, porfa. Cuando nosotros sacamos el diezmo, nosotros empezamos a manipular a el mundo material que está representado por esa Hei. Señálala ahí con el cursor, Dani, por favor. Y Teshuvah quiere decir el retorno de la Hei. ¿A dónde la Hei tiene que retornar? La Hei tiene que retornar a su punto de origen, que es la Binah. Entonces, el diezmo es llamado la acción justa. Así la denominó Jacob. ¿Por qué? Porque cuando nosotros extraemos digamos, el dinero es el representante del mundo material, el representante número uno del mundo material, porque es la base por convención personal, por convención de la humanidad, la que nos permite hacer las transacciones económicas y la que permite que la shefa fluya a través de él. Es decir, el dinero es un instrumento de la shefa. Entonces, cuando nosotros tomamos el diezmo y lo elevamos a la bina, lo ponemos en la G y nosotros estamos haciendo teshuvah de nuestro sustento. ¿De qué manera lo elevamos a la G? Ya lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué vive en la G? En la G vive el alma, la Torá y el sustento. Son tres aspectos que nacen de la Binah. Y imagínense un feto dentro del vientre materno. ¿Qué es lo que la madre le aporta al feto? Le aporta su alma, porque la madre comparte el alma con su bebé. El bebé al principio no tiene alma. La madre es la que le está extendiendo su vitalidad para que él se forme. La madre le está dando sustento
Y además de todo eso, el bebé está en pleno contacto, es el protagonista de toda la sabiduría cósmica que se forma alrededor de él. El bebé nace en agua y en el agua, el bebé se forma en el agua y en el agua está toda la sabiduría de la Torá y es por eso que mucha gente nace ya con un conocimiento fresco sobre las leyes universales. ¿Por qué? Porque tiene el recuerdo vivo de lo que aprende en sus vidas pasadas y en el vientre materno. Entonces, nosotros tenemos que llevar nuestro mundo material al interior de la Binah para conectarnos con esa manguera, con ese cordón umbilical que va a nutrirnos constantemente. Eso es la teshuva del mundo material. ¿Ok? Espero que eso les quede claro. Esta es la porción número 49 de la Torá. Por conocimiento, sabemos que el número 49 está asociado al mundo emocional, pero también fonéticamente encontramos una relación con el mundo de Yetzirah. Cuando buscamos el origen de la palabra, tenemos que la raíz proviene de Yatza, que quiere decir fuera, ir, salir, y fíjense qué interesante que la palabra amotzi, que es la bendición que le hacemos al pan, comparte las letras de yatza. Y amo quiere decir a ellos, lo cual quiere decir, ¿verdad? A ellos los voy a sacar, los voy a eh, los voy a sacar del mundo emocional. Esto es lo que quiere decir amotzi, ¿ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que también con amotzi hacemos teshuvá del sustento en cada Shabbat. ¿Cómo es esto? Fíjense, la hei de amotzi, ¿verdad? No tendría por qué estar allí. Podríamos perfectamente decir motzi. ¿Por qué decimos amotzi? Porque nosotros estamos buscando, o los sabios designaron esta palabra, ¿verdad? Para ponerle el contexto del retorno de la Hei en el sustento. Pero ¿por qué es tan importante la Hei dentro del nombre divino? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. La Hei, mis amigos, es la letra inicial de la palabra Hebel, que quiere decir aliento. El aliento entra y sale de la boca de una persona sin esfuerzo como un acto involuntario. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos durmiendo, no estamos conscientes, pero nuestra respiración sigue funcionando. Y este también es el significado de la Hei en Ibaram, que quiere decir ellos fueron creados, ya que la letra Hei se pronuncia más fácilmente en la boca que el resto de las letras. Y vean que en Génesis 2:4 nos dice, así, este es uno de los versículos más importantes del Génesis, porque es aquí cuando concluye lo creado. Y era lo que estábamos hablando con Lerna, la importancia de envolver las Selijot, todo lo creado dentro de las Selijot. Dice, así es la historia del cielo y la tierra cuando fueron creados, cuando Dios, Hashem, hizo la tierra y el cielo. Se dijo de ella,
de la tierra, porque el hombre vive por lo que sale de la boca del Creador. ¿Qué quiere decir eso? Que Malhut, cuando nosotros vemos en Malhut frases en la Biblia en donde dice lo que sale de la boca del Creador, nos están refiriendo a Malhut. También Malhut es llamada la imagen del Creador. ¿Se acuerdan? A imagen y semejanza de Dios. Bueno, nos están hablando de Malhut. Y también cuando nos habla de Malhut es cuando nos dice que solo en la imagen camina el hombre. Son partes de la Biblia, ¿verdad? Incluyendo los salmos, en donde se está refiriendo a Malhut. Y esto se los traigo a cotación porque la semana pasada hablábamos y una persona hizo unas preguntas tratando de buscar el significado literal de lo que decía la Torá. Y muchísimas partes del texto no tienen nada que ver con la literalidad. Por ejemplo, hay una parte en esta para allá que habla de 40 golpes. Nunca se aplicaron 40 golpes de castigo, jamás. Eso está especificado en el Talmud. Pero tiene un significado 40. ¿Ok? Entonces, según el libro, el Sefer Hayashar, el libro de la rectitud, volvemos con la rectitud, con la justicia, ¿verdad? Encontramos Teshuvá en tres dominios. Teshuvá de la naturaleza, Teshuvá de la fe o de la emuná y Teshuvá del intelecto. Vamos a hablar un poco de estos tres términos que son muy importantes en este momento. La Teshuvá de la naturaleza tiene dos aspectos, la naturaleza física y la naturaleza espiritual. El físico abarca todos los errores que cometemos contra las leyes naturales, contra la ética y contra la Torá. Es decir, contra los estatutos de la Torá que están conectados con las leyes naturales. Pero cualquier acto que incline la balanza hacia la polaridad negativa resultará en aflicción y en dolor. Y la persona sufre de manera específica y general por esto. Y después de que se le hace evidente a alguien que él mismo es culpable y merecedor de la disminución de su vida como resultado de sus malas acciones, que es, por ejemplo, decir elegantemente la enfermedad, entonces uno se concentra en mejorar la situación, en volver a las leyes de la vida y a obedecer las leyes de la naturaleza, de la ética y la Torá para poder volver a vivir y que la vida con toda su frescura regrese a él. Entonces, muchas de las personas que tienen enfermedades eh, que desembocan en fines no deseados, sufren eso para hacer una teshuva de la naturaleza física. Es decir, reconozco que transgredí mi cuerpo a través de mis malos pensamientos y de mis emociones, a través de mi egoísmo, y hoy quiero cambiar para poder vivir. En esto, mis amigos, la medicina influye mucho, pero aparentemente esto no ha sido perfeccionado porque aún hay enfermedades que son incurables aparentemente. En la medida en la que sea posible durante la vida de una persona recuperar todo lo que perdió
debido a sus errores que destruyen el cuerpo y sus capacidades, en esa misma medida iremos recuperando las chispas de vitalidad. Y en esto consiste la naturaleza espiritual. Es decir, la naturaleza espiritual va a ser una consecuencia de la teshuvá de la naturaleza física. ¿Por qué? Porque al momento de que Hasbe Shalom, una persona se confronta a una enfermedad grave o a una enfermedad, porque realmente cuando uno se siente constipado es cuando uno valoriza la salud, cuando uno dice, wow, que uno no debería trabajar en estas condiciones, uno no debería ser esclavo del trabajo al punto de que si tu cuerpo te pide descanso, no le puedas dar el descanso porque tienes que ir a cumplir un horario. Cuando uno se confronta a este tipo de reflexiones, es cuando la naturaleza espiritual se beneficia y las chispas de luz buscan regresar a nosotros. ¿Ok? Entonces, este aspecto de la Teshuvah no depende solo de nosotros, depende de los descubrimientos científicos, depende de la tecnología. Hoy en día, muchas de las enfermedades que antes eran incurables, gracias a Dios, hoy lo son. Pero ahí hay muchas enfermedades erradicadas gracias a los avances científicos y la tecnología. Pero en tiempos pasados no era así. Y estamos siempre en una, aunque la cura fue inventada antes que la enfermedad, nosotros estamos en el mundo al revés. Estamos siempre buscando la cura de las enfermedades. ¿Ok? Y eso es una carrera contra el tiempo. En fin, tenemos que entender que nuestra tendencia natural humana es el sendero de la rectitud. Pero como estamos confundidos entre el bien y el mal, hacemos el mal creyendo que estamos haciendo el bien. Lo que también sucede es que debido al caos del mundo y a nuestro desequilibrio interno, simplemente tenemos que priorizarnos muchas veces a nosotros mismos cuando, por ejemplo, somos muy gesed o cuando, por el contrario, tenemos que ser más otorgantes porque somos muy geburá. Entonces, esto nos polariza y nos introduce en el árbol del conocimiento. Entonces, esto es inevitable en este momento del planeta. Es inevitable que tengamos que balancearnos y que algunas veces tengamos que priorizarnos. Pero la idea de la teshuvá del mundo es que avancemos hacia la dirección del equilibrio y que mi equilibrio no implique el desequilibrio de otra persona. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que yo no necesito poner límites al otro porque el otro se autolimita a sí mismo, porque conoces bien los eh, en dónde empiezan sus deberes y en dónde terminan sus derechos. ¿Okay? Ese es el mundo ideal que estamos construyendo, pero estamos en eso. Hay que saber que dentro de la naturaleza todos los frutos tienen cáscaras. Y por supuesto, lo que se puede comer es lo que está dentro de la cáscara, porque es donde encontramos su dulzura, donde encontramos el buen gusto, pero para saborearlo nos enfrentamos primero a su concha, aún cuando la concha sea comestible, como por ejemplo una manzana. Porque la tradición cristiana tomó la manzana como el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque te puedes comer tanto la concha como la pulpa.
Te comes el mal y también te comes el bien. Pero en ningún caso había manzanas en el Edén. Se cree que pudo haber sido un higo también. Se come el higo, pero siempre la concha te deja ese amargor, ¿ok? Entonces, cuando caemos en la transgresión del orden universal, es cuando nos estamos comiendo la concha. Pero siempre que el alma no se haya corrompido por completo al comernos esa concha, entonces el sentido de honestidad que deseamos tener porque queremos ser mejores personas, porque queremos crecer espiritualmente, etcétera, etcétera, corregirnos empieza a ser una necesidad y el hecho de no saber qué vía tomar nos causa angustia o preocupación. Y uno busca rápidamente de qué forma corregirse, de qué forma hacer teshuvá para reparar la distorsión y para sentir que el error ha sido borrado. Esta parte de la teshuvá es un poco complicada y depende de muchos factores internos y externos. Es decir, es complejo este tipo de teshuvá porque hay muchas trampas de las que uno debe estar en guardia, de las que uno no se percata, porque el Yetzer Hara es muy astuto. Y este tipo de teshuvá sigue siendo el factor fundamental sobre lo que se apoya su esencia, porque es el entrenamiento de vida, es saber aprender a distinguir entre la concha y la pulpa y decidir ir por la pulpa, aunque eso cueste un poco de trabajo de pelar toda la concha, ¿ok? Entonces, esto es un entrenamiento. La teshuvá no es para flojos, no es para la inercia. La materia tiende a ser inerte, tiende a no querer moverse. Y la teshuvá es movimiento puro, porque se trata de movilizar la Hei hacia un nivel superior. ¿Ok? Entonces, después de la teshuvá natural, viene la teshuvá de la emuna. Y esta tiene su base en la relación con Dios, mis amigos. Yo creo que esto es fundamental, la teshuvá de la emuna, porque se trata de reformar nuestras creencias sobre el Dios antropomórfico que tenemos en nuestro subconsciente para buscar su verdadera esencia. Y así sabremos que la clipá de las frutas son producto de la naturaleza y no del pensamiento divino. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? La tierra, yo les mandé ayer una imagen preciosa de este, este milagro de civiles haciendo caminatas espaciales. eh, y la imagen me inspiró realmente para ponerme a meditar, porque tenemos a la tierra preciosa y no se le veía su clipa. La clipa es como una especie de atmósfera que está por encima, ¿verdad? Es una franja que está por encima y que la protege de todo, de todas las radiaciones que hay fuera del espacio. Esa clipa de la Tierra llamada la atmósfera, ¿verdad? Es producto de la naturaleza. Sin esa clipa, la Tierra no podría albergar la vida que hoy emerge de ella. Entonces es producto de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que el mal realmente
no está en Dios. El mal no es ni siquiera mal, es un bien para la pulpa, es un bien para proteger a la pulpa, aunque cuando los astronautas entran, tienen que pasar por esa, eh, digamos, por esa capa de protección en donde sus vidas peligran, porque si no entran en el ángulo correcto y todo eso, la clipa puede deshacer la nave como si fuera papel. Asimismo, mis amigos, sucede con cada cosa en nuestra vida. Todo lo que nos duele, todo lo que nos hace llorar, todo lo que nos... Es una clipa que protege una pulpa. Entonces, tenemos que entender que esa clipa tenemos que hacer un trabajo para desosarla o pelar la cáscara. Quizás la tradición religiosa en el judaísmo ayuda a este tipo de teshuvah, a la teshuvah de la fe, porque es la única que verdaderamente se inclina hacia el monoteísmo, aunque muchos de los que profesan la religión hablan de Hashem como si fuera una persona. Y les voy a decir algo, aunque uno piense, no, yo digo así para que la gente entienda, en el subconsciente, cuando uno habla de un Hashem antropomórfico, un Hashem humano, uno está rechazando la idea de la sopa cósmica que es Dios. Ustedes ven la Tierra en la imagen que yo les mandé ayer, y lo negro, que no se ven las estrellas porque la luz de la Tierra no permitía que se vieran, ¿verdad? Eso negro, si uno quita las estrellas y uno quita los planetas y uno quita todo, esa sopa negra es un hervidero de gases de energía, es una sopa invisible que no la vemos. Y allí está la esencia de la divinidad, aunque ni eso es la divinidad. La divinidad está más allá de lo inmanifestado, pero es una remanencia de la divinidad, como les hablaba la semana pasada. Un globo tiene su relleno abajo y todo lo que queda vacío en el globo tiene las huellas dactilares, tiene la sombra de la mano que rellenó el globo. Tiene la energía de la mano que rellenó el globo. Tiene el calor de las manos que rellenó el globo. Así es esa sopa universal, mis amigos. Y es en esa sopa en donde podemos encontrar a la divinidad y no en ninguna figura humana. Y esto es una parte importantísima de la Teshuvah, porque esto nos quita la creencia de un Dios castigador. Es imposible. En esta sopa, lo único que la sopa distingue es el orden del desorden. Cuando hay un desorden, rápidamente la sopa tiene que mover sus aristas para que no se queme. Así es el universo. ¿Ok? Entonces, la Torá nos garantiza el perdón de quienes se retractan del error de la idolatría. Porque es eso la idolatría. Es esa manía, ese empeño en cercar
la idea de lo divino. Fíjense que hay algo muy importante. La teshuvá del individuo y de su comunidad pasa por las oraciones que han sido especialmente estructuradas para tocar los puntos sensibles del alma. Por eso es que la religión dentro del judaísmo es un factor que puede ayudarnos a este tipo de teshuvá. Porque de la misma manera a como el alma tiene voz, porque escuchamos una voz buena, una voz mala, el alma tiene voz. Asimismo, el alma también tiene oídos, mis amigos. Y es allí en donde podemos afectarla a través de las palabras santas, armónicas y amorosas, dirigida hacia esa mente universal de la cual nuestra alma tiene pertenencia. Y esto pasa por abandonar la idolatría, mis amigos. Y fíjense que la idolatría es una expresión del deseo según los jajamín. Dejarnos implantar por los pensamientos y las ideas de los otros es idolatría. El ídolo no es una estatua, no es un objeto en sí mismo, sino es la proyección de un poderoso deseo humano, el deseo de pertenencia, el deseo que la belleza, la sabiduría y la energía del otro se queden conmigo. Y un ídolo así no tiene por qué ser necesariamente una estatua. Puede ser una idea, un artista, una cartera, una institución, un texto. Entonces, esta teshuvá es fundamental para que nosotros podamos lograr ese segundo punto, la tefilá. ¿Okay? Y por último viene la teshuvá intelectual, que desde el punto de vista del judaísmo debe superar 6 etapas. La primera se llama la negación. ¿De qué trata la negación, mis amigos? Como su palabra lo dice, es el cambio, ¿verdad? Nos resulta incómodo y para evitarlo, nuestra mente bloquea aquellas cosas que nos van a obligar a cambiar. Entonces nos negamos, no lo veo, me hago la loca, no lo creo. Como les dije antes, el estado natural de toda la materia, incluidos los seres humanos, es la inercia, pero uno debe esforzarse por superarla, por poder crecer y cambiar. Y para esto uno tiene que confrontar en lugar de negar. ¿Okay? Luego viene la racionalización. Y esto se hace a través de la negación. ¿Qué quiere decir esto? La negación a través de la racionalización permite a una persona mantener el status quo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la realidad amenaza con superar la negación, es decir, ya no puedo negarme, entonces la mente emplea otros mecanismos de defensa para reforzar la negación, como la racionalización. El Ramjal dice, si una persona se enfrenta a su pereza, sin duda regresará con muchas citas extraídas de los sabios y las escrituras y con argumentos intelectuales, todos respaldando, según su mente equivocada, su indulgencia consigo mismo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es racionalizar la negación. Entonces, cuando uno no quiere ver la realidad, uno encuentra motivos para ello totalmente racionales. Esto es algo que tenemos que confrontar para poder hacer teshuva.
de nuestros propios errores. ¿Ok? Luego, los hábitos. Cuando una persona transgrede una vez y ve que eso no le trae consecuencias inmediatas, en lo profundo de su subconsciente se forma una rebeldía contra Dios. Ejemplo, hice algo y esto se supone que es malo, pero no me pasa nada si lo hago. Entonces, el subconsciente no reconoce el espacio-tiempo y no entiende de consecuencias tardías. Y es así como Adán tardó 130 años en hacer teshuvá por su promiscuidad antes de regresar con Javá, porque Dios le advierte de la muerte, pero él no la ve llegar de inmediato. Y es así como se habituó a su transgresión, al punto que dejó de verla grave. Y resulta que las consecuencias las está viviendo Adán hasta hoy, porque Adán vive en cada uno de nosotros y no para de sufrir las consecuencias de sus fallidos actos, mis amigos. Cuando nosotros somos egoístas, estamos tan acostumbrados a eso que no vemos el mal en ello. Y el egoísmo es maldad pura y vive en cada uno de nosotros. Y a esto la racionalizamos y la negamos, además. Así que atención con eso. Luego tenemos la famosa proyección, que es un camino de autodefensa para exculpar nuestra responsabilidad de lo que hacemos. Y entonces le damos vuelta a las cosas proyectándola en el otro. Le proyecto en el otro o veo en el otro lo que niego en mí mismo. Y vean cómo esto va incluyendo a todas las etapas anteriores. Esto, por supuesto, va a retardar nuestra evolución espiritual y material, porque mientras más proyectemos en el otro, más víctimas nos vemos, más tardamos en despertar esa verdad interior que nos va a ayudar a mejorar. Luego tenemos banalizar las cosas o trivializar las cosas. Banalizar o trivializar es desmejorar los detalles. Este es llamado una luz de gas en psicología, fíjense, que implica minimizar o desestimar los pensamientos, sentimientos o contribuciones propias o de alguien más, porque aquí viene la proyección, ¿verdad? Para hacerle creer al otro o a nosotros mismos que lo que ha experimentado o compartido no tiene mucha importancia. Este término luz de gas está basado en un thriller psicológico que trata de un criminal que se casa con una mujer porque quiere robarle sus famosas joyas. Y para evitar levantar sospecha, la manipula haciéndole creer que está perdiendo la cordura para que no cuestione sus actos y descubra sus verdaderas intenciones. Entonces es como el vendedor de humo. ¿Ok? Eso es banalizar. Y aunque trivializar no siempre es intencionalmente malicioso, casi siempre es negativo para nosotros y para los demás. Como por ejemplo, nosotros mismos nos podemos decir, bueno, ese trauma que yo viví hace tiempo, bueno, ya yo lo superé, ya. Ay. Y de vez en cuando sale una emoción que hace que se genere una escena frente a mí que me hace repetir el mismo comportamiento. Como lo he trivializado o lo he banalizado, entonces no me doy cuenta de que está saliendo de allí. Otra manera de trivializar es burlarnos de nosotros mismos o permitir que los otros se burlen de nosotros. Como por ejemplo, es muy común que las parejas, entre ellas, uno se burle del otro o lo critique, ¿ok? Mosca con eso.
También cuando nos quejamos solo para quejarnos y no para limitar los males, porque uno puede poner una queja para que se corrijan las cosas, pero no solo por el placer de quejarnos. Hay muchos tipos de luz de gas, como estos que le nombré, y todos los cuales pueden tener un efecto negativo en el bienestar mental, emocional, físico, social y espiritual de una persona. Y vayan viendo que mientras yo avanzo en las explicaciones, todas las anteriores están incluidas. En la última, que es el carácter, bien llamada el ego, es la tapa de la corona, o sea, la fresa que va a coronar el helado. En la medida en que la teshuvá por una ofensa contra otra persona requiere que uno pida perdón, existe una resistencia del ego a humillarse, a disculparse o a hacer restitución cuando es necesario, que es lo que estábamos hablando ahora con Rey. Una de las características del comportamiento humano es que una persona siempre elegirá hacer lo que le resulte más cómodo. Y cuando ustedes vean el consejo que yo le di a Raymond. Raymond, habla con esta muchacha. La manera en como yo le hablé a Raymond es una manera en el que él no se va a herir su propio ego, porque yo le dije, exprésate de esta manera para que no te hieres tú, no te sientes humillado tú, pero abres tu corazón a la otra persona. Y esa es la única manera de hacer que podamos hacer este tipo de teshuva, valga la redundancia. Fíjense algo. Un adicto no aceptará cambiar hasta que toque fondo. ¿Y de qué se trata tocar fondo? Se trata de que el dolor inherente a la adicción es mayor que el placer que proporciona. Es decir, el placer del adicto termina siendo menor que el dolor de la adicción. Y entonces así como dice, bueno, ya mi vida depende de esto, ya llegué al fondo, ahora voy a redimirme. Y esto es igualmente cierto para los no adictos. Pregunta, lo dice el Sefer Ayashar. ¿Qué puede constituir tocar fondo para el no adicto? Una persona, dice, puede tocar fondo cuando contempla sus objetivos de vida y ve que su propio comportamiento pone en peligro su alcance. Ejemplo, quiero comprarme una casa, pero soy botarata. Tengo que hacer algo para poder cambiar. ¿Por qué? Porque voy a tocar fondo y no voy a poder alcanzar mi objetivo. Entonces, esto requiere pensar seriamente en definir las metas y el propósito que tenemos en la vida. Enfrentarnos a la muerte normalmente puede conducir a esta introspección o también sufrir la muerte de alguien querido o sufrir una enfermedad grave, como les dije al principio. En el primer capítulo de Mesilá Yesharim se titula La obligación de una persona en su mundo, que es el refinamiento del carácter. Cambiar los rasgos del carácter de una persona es un gran desafío y generalmente se encuentra con una gran resistencia. Muchas veces el cambio real no se producirá hasta que uno no se dé cuenta de que a menos que lo haga su vida, no tendrá sentido. Es necesaria una
honestidad intransigente para ver a través de las defensas psicológicas una barrera para la Teshuvá. Cierro la cita. Así que vean cómo todo esto, ¿verdad? Son cosas que vivimos naturalmente todos los días, pero son cosas con las que nos enfrentamos y que afectan nuestro sustento, nuestra salud, nuestra armonía, nuestra vida familiar y de pareja. Afectan en todos los aspectos, mis amigos. ¿Ok? Ahora, en cuanto al enunciado de la parashá, tenemos el comentario del Ari Akadosh de bendita memoria, que nos explica muchas de las cosas que vemos en esta porción son de índole espiritual y no de índole material. Como se pueden dar cuenta, hay un montón de mitzvot. Hay quien dice que son 73, hay quien dice que son 74, en fin. La mayoría de las mitzvot tienen connotación espiritual y no material. Ahora fíjense que nos dice la parashá, la mujer cautiva, de la cual nos habla la parashá, según Ari, dice es el alma. Y el alma hay que deshojarla de la clipa. Por eso hay que cortarle las uñas, ¿verdad? Y cortarle el cabello. Y quitarle la vestidura del cautiverio. Todo esto se trata de la clipa, de la inclinación al mal, de las tendencias de carácter egoísta que tenemos. Nosotros, como lo vimos en la semana pasada, en general cubrimos a nuestra alma de vestiduras biológicas y emocionales, el nefesh y el ruach. Y esto impide que los verdaderos ropajes desciendan. Solamente con un ruach sanado, trabajando para el aspecto superior del alma, puede hacer que la neshama entre en contacto con nosotros. Y fíjense que nos dice Deuteronomio 21:13, dice, si ya no la quieres, debes liberarla sin más. No debes venderla por dinero, ya que has tenido tu voluntad sobre ella. No debes esclavizarla. Y aquí tenemos una lección muy importante, mis amigos. El dinero es un termómetro de la emuná y de la idolatría. Alrededor del dinero hay montones de creencias de las cuales ya hemos hablado, pero si existe en este mundo el dinero es porque tiene una finalidad sagrada. Yo les he hablado de pasar por encima de la forma e ir al mundo de la emanación, y verdaderamente ese es el secreto, pero aún no dominamos ese mundo de la emanación, aún estamos sujetos a la estructura mental que nos rodea. Entonces, la pregunta que nos interesa es, ¿cuál es la finalidad sagrada del dinero? Su finalidad es sanar el mundo material a través de él. Un euro, mis amigos, representa a toda la materialidad, a todo el planeta, a todo Malhut. Y la manera emocional en cómo uno se relaciona con ese euro es uno de los tantos termómetros que existen en Malhut sobre lo que pensamos de la Shefa. Diría yo que es uno de los principales que tenemos. Y es aquí en donde tocamos el aspecto emocional absolutamente determinante en nuestra relación con la materia, llamado el famoso pan de la vergüenza. Vean lo que nos dice Deuteronomio 22:1. Si ves extraviado el buey o la oveja de tu hermano, no la cuidarás, sino que se lo devolverás a tu hermano. Fíjense, mis amigos, hay toda una vorágine de emociones que pueden resumirse en, si me cuesta, es importante para mí. Si me lo da el otro, lo pierdo fácilmente y no me importa. Ahí podemos resumir el pan de la vergüenza. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Nuestra alma fue creada con un deseo inherente llamado vergüenza.
¿Vergüenza a qué? Vergüenza a recibir del Creador lo que no nos hemos ganado y por eso tenemos problemas de merecimiento. Como en nuestro subconsciente reconocemos que estamos inclinados hacia el mal, nos sabemos poco merecedores de la abundancia del Creador. Eso es nuestro subconsciente. Y por eso tenemos que trabajar allí. Tenemos que cambiar esas creencias allí en el subconsciente, porque tenemos que sabernos merecedores, pero sabernos merecedores no es una simple creencia y seguir actuando como me da la gana en la vida. No, porque no tiene coherencia la palabra con la acción. Ser merecedor es tener una ética y una moral de acuerdo a la Torah para poder sentirnos merecedores. Así que no es una cosa de solamente cambiar una creencia, es una actitud de vida que tenemos que moldearnos para poder eliminar el pan de la vergüenza. Fíjense que mi hermana está trabajando con la bolsa y el profesor les dice muy claro, yo no toco el dinero de ninguno de ustedes, yo les enseño y ustedes deciden. Y además les dicen, no toquen el dinero de nadie. Esto que un hermano, un abuelo, un tío te da dinero para que se lo inviertas, no lo hagas. ¿Por qué? Porque seguro lo perderás. ¿Qué significa? Que cuando te has limitado tanto para guardar dinero, no te compraste el carro, no te fuiste para el restaurante, sino para ahorrar, ¿verdad? Lo empiezas a atesorar. Si lo guardas es porque lo amas, porque tienes apego con él, porque le das valor. Entonces, invertir 1 euro significa que mides antes todos los riesgos para evitar que ese euro no se vaya de tu vida. Pero si no tienes apego con él, porque no te pertenece, te da lo mismo perderlo. ¿Y por qué? Porque en tu alma hay un rechazo que aunque fue creado para Dios, Dios está en todos los otros seres humanos. Entonces hay un rechazo a tener algo fácil que no te hayas ganado. Y esto es igual para cualquier bien material, mis amigos. Llámese casa, llámese carro, llámese guardarropa. Les estoy hablando del dinero porque es lo más representativo, pero el pan de la vergüenza va en las relaciones, en el amor, en los negocios. Se aplica a cualquier cosa material, pero especialmente al dinero, que es el mayor representante de la shefa en este mundo. Y esto se remedia cuando entendamos que el otro soy yo y que así como Dios nos da recursos para que seamos sus administradores en este mundo, cualquier persona puede confiarnos sus bienes si tengo la integridad, la honestidad y la conciencia que despilfarrar el bien del otro es despilfarrar el bien propio y además es un fluido divino y tiene la misma consecuencia que si le robáramos a Dios. Fíjense que hay un libro que compara el pan de la vergüenza. Nuestra alma siente exactamente lo mismo a como si viéramos a nuestra mamá lamiendo la sopa de un plato de un perro. Así se siente el alma. Imagínense a su pobre vieja lamiendo el plato de un perro para comer. Esa es vergüenza que les daría con ustedes mismos viendo ese acto. Así siente el alma el pan de la vergüenza. Ahora, sobre el texto del inicio de la parashá, tenemos otra interpretación diferente del Airi, del Mei a Shiloah.
que dice que lo que se toma cautivo es el bien que existe en cada persona o en cada nación. En cada nación y en cada persona hay un poder bueno. Sin embargo, todo el tiempo que está cautivo está ausente del mundo y solo se libera cuando llega a Israel, a el deseo de conectarse con Dios. Y es cuando se vuelve bueno en su plenitud. El bien que existe con ellos es el deseo. Cualquier poder real en ese bien es solo temporal. Sin embargo, el deseo que está con ellos proviene de la comprensión de que al poder le falta plenitud y que debe ser llevado a Israel. Por lo tanto, todo el tiempo que el deseo, recuerden lo que hablamos, que el deseo estaba relacionado con la idolatría. Todo el tiempo que el deseo esté entre ellos está en cautiverio, porque el poder del deseo proviene solo de Dios y no pertenece a ellos, le pertenece solo a Israel, Yashar, él, conectado con él. Uno debe pasar, mis amigos, por un proceso de clarificación para determinar si lo que es agradable es una apariencia externa y no la verdadera belleza. Y este es el mandamiento de quitarle el cabello y las prendas atractivas a la mujer. Es decir, eliminar todas las apariencias externas. Si ella sigue siendo agradable a nuestros ojos, entonces estamos encontrando la pulpa de la fruta. ¿Ok? Hasta aquí la clase y vamos a las preguntas.